primera estudiamos qué es el derecho romano y luego por qué estudiamos derecho romano. En ese contexto, agradecería si alguien, por favor, nos puede apoyar recordándonos la definición de derecho romano. ¿Qué es el derecho romano? Por favor, Gerardo. Sí, licenciado. Buenas tardes. El derecho romano es el conjunto de normas que regulan la conducta de las personas en Roma, que fue anterior, pues ahí donde inició. Muy bien. Lo único que hay que agregarle es el periodo, ¿verdad? Porque Roma sigue existiendo. Sí, por favor, Astrid. Era la definición que dio el compañero, pero él la dio antes. Si gusta, se la vuelvo a dar. Por favor, Astrid. Conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los romanos en la época del esclavismo. Muy bien. Ahí está esa parte final que es importante, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien que tenga una definición y que quiera compartirla? Sí, Diego. Es un conjunto de normas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos en la antigua Roma en el tiempo del esclavismo. Muy bien, Diego, así es. Bien, entonces ya todos tenemos una definición de derecho romano, ya todos sabemos qué es el derecho romano. Ahora la pregunta es, ¿y por qué estudiamos derecho romano? ¿Por qué estudiamos eso que existió ya hace muchos años? Como hemos visto, ya hace alrededor de 2700 años que se fundó Roma y no obstante nosotros seguimos estudiando ese derecho. Por favor, Yeleni Mariam Macuña. Sí, es para conocer la historia del derecho civil y ver cómo era la conducta de las personas en este tiempo y cómo ha evolucionado. Ya. Sí, Gisela Ortiz. Gisela Andrea Ortiz Ventura. Bueno, Jafet Tello, por favor. Porque es la base sobre la cual está basado en nuestro país lo que viene siendo el derecho civil. Muy bien. Ruth, por favor. Lo estudiamos porque también nos permite conocer el origen o la evolución de las instituciones del derecho civil o del derecho latinoamericano. Muy bien. Pero siempre civil. Muy bien. O sea, derecho civil guatemalteco o derecho civil latinoamericano. Muy bien. Y ahora Lorena Ortiz. Tal vez nos da una visión más amplia del sistema jurídico y la estructura que tenían. No, eso sí no está bien. Porque no es por querer conocer la historia que estudiamos el derecho romano, sino es para conocer el origen y la evolución que han tenido las instituciones del derecho civil guatemalteco. Bien, una palabra que por ahí puede estarnos causando problema es cuando decimos que es el origen y evolución de las instituciones. Y esto es porque normalmente cuando hablamos de las instituciones, creemos que una institución es un edificio. Y entonces hablamos de que, el Banco de Guatemala, la institución Banco de Guatemala es ese edificio que está allá por el centro cívico. O hablamos de la Corte Suprema de Justicia y nos imaginamos también el Palacio de Justicia que tenemos en Guatemala. O hablamos del Congreso de la República y pensamos en el Palacio Legislativo. Realmente, hablar de institución no significa hablar de un edificio, hablar de una estructura física. ¿Qué es entonces una institución? Una institución es la concreción de derechos y obligaciones. La concreción de derechos y obligaciones. Veamos un ejemplo.
Cuando hablamos del matrimonio, y seguramente en algunos ejemplos, algunos ejercicios que trabajaron ustedes en el curso anterior, les dijeron que el matrimonio está definido como la institución que por medio de la cual un hombre y una mujer se unen. Es la institución de carácter jurídico social mediante la cual un hombre y una mujer se unen. El matrimonio es una institución. Ahora, ¿por qué el matrimonio es una institución? El matrimonio es una institución porque cuando él y ella aceptan, dan su consentimiento para la celebración del matrimonio, en el momento en que ellos dicen sí, y el notario viene y dice, los declaro marido y mujer, en ese momento nacen derechos y obligaciones. Tanto ella como él se imponen de derechos y de obligaciones. Ese nacimiento de derechos y obligaciones es una institución. Entonces, no vayamos a creer que la institución es un edificio. No, la institución es la concreción de derechos y obligaciones. Y así hay muchas otras instituciones. Por ejemplo, podemos hablar de la familia. La familia es otra institución. Y la familia como institución también encierra una concreción de derechos y obligaciones. Papá, mamá y los hijos, todos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Esa concreción, ese conjunto de derechos y obligaciones que nacen con la formación de la familia, es lo que permite hablar de que la familia es una institución. Entonces, ¿qué es una institución? La concreción de derechos y obligaciones. Y así vamos a conocer muchas otras instituciones que se crearon allá, que surgieron en la época de Roma, en la época de la Roma de la esclavitud, y que han trascendido hasta nuestros días. Por ejemplo, una institución que fue muy importante. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado de la propiedad privada y que la propiedad privada había que conservarla? Bueno, pues como dijimos en su momento, viene el padre de familia, él es el propietario de la tierra, pero él sabe que se va a morir, que su muerte está cerca, porque obviamente lo normal es que él muera antes que los demás. Entonces empieza a preocuparse, empieza a ver qué puede hacer para que esas tierras que son de él no se pierdan, porque las tierras son de él, no son de los demás, ¿ya? Yo soy el dueño de la tierra. Los que dependen de mí no son los dueños. Si yo me muero, ¿qué va a pasar con esa tierra? Entonces vienen los romanos y dicen, tenemos que buscar la manera de que ese patrimonio no se pierda, de que ese patrimonio logre trascender, logre llegar a alguien más. Y así es como se inventan la institución del testamento. El testamento es otra institución entonces. ¿Por qué? Porque el testamento permite nacer derechos y obligaciones. A través del testamento se hacen nacer derechos para los herederos, para los legatarios, para otras personas que puedan mencionarse en ese documento. Nos muestra esto otra institución. O la familia misma de la que estábamos hablando. Bueno, pues resulta que esta familia que nosotros conocemos normalmente en el derecho civil tiene su origen allá en Roma. ¿Y por qué decimos que tiene su origen? Porque allá en Roma es donde pasó este tema que he hablado del testamento. Y allá en Roma resulta que la familia en su momento no era como la que hoy nosotros conocemos. Hoy cuando nosotros decimos mi familia nuclear son mis papás y yo y mis hermanos, ¿verdad? Mis padres, mis hermanos y yo formamos la familia. Si dibujamos la familia, vamos a dibujar a papá, mamá, me voy a dibujar yo y voy a dibujar a mis hermanitos ahí estamos, esa es la familia. Pues esta familia hemos dicho ya que es una institución. ¿Dónde surgió esta institución? Esta institución surgió allá en Roma. Cuando surgió en Roma realmente era bien diferente, porque resulta que allá la familia no estaba determinada por los lazos de sangre. Hoy yo digo, este es mi pariente. ¿Y por qué sabes que es tu pariente? Ah, porque descendemos de un ascendiente común, ¿ya? Descendemos de alguien que tenemos en común, tenemos un ascendiente en común, por eso decimos que somos familia. ¿Y qué quiere decir que tenemos un ascendiente en común? Quiere decir que tenemos al final de cuentas lazos de sangre. La familia es consanguínea, está basada en la sangre, en lazos de sangre. En Roma no. En Roma al principio la familia estaba basada en las relaciones de poder, no en las relaciones de sangre. Entonces, ¿quiénes formaban parte de la familia? Formaban parte de la familia todos los que estuvieran supeditados, todos los que dependieran del padre. No importaba si llevaban o no llevaban su sangre. Todos los que dependieran de él eran su familia.
Nos damos cuenta, la familia de Roma fue diferente, pero esa familia que existió en Roma basada en relaciones de poder fue evolucionando y tomó las características de la que hoy nosotros conocemos. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que el derecho romano nos permite conocer el origen y la evolución de las instituciones del derecho civil guatemalteco. Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado, todo claro. Gracias. Sí, sí, licenciado, todo claro. Qué bueno. Bien, entonces, ya que hemos planteado esos dos elementos, ahora vamos a presentar el curso propiamente. Vamos a hablar del programa del curso. Hoy sí vamos a resolver todas las dudas que puedan haber sobre el contenido, el material, la metodología, las preguntas, la evaluación. Entonces, veamos. Cuando hablamos del derecho romano, realmente este curso existe de mucho tiempo. Ustedes saben que el conocimiento no ha sido de carácter general. No todos han tenido acceso a la educación. Por ejemplo, hoy nosotros decimos que estamos estudiando en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Y esta Universidad de San Carlos, decimos nosotros que tiene alrededor de 300 años. Decimos que estamos estudiando en la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Y efectivamente, porque la Universidad de San Carlos se dice que es tricentenaria porque tiene más de 300 años, perdón. Entonces, imaginémonos cómo era la educación hace 300 años. Hace 300 años, las personas que vivían en el campo no tenían acceso a la educación. Realmente la universidad fue fundada pensando en los hijos de los españoles que estaban establecidos acá en esta parte del mundo. Fue para que ellos accedieran. ¿Y cómo se daban las clases? ¿En qué idioma venían los libros? Porque hoy nosotros podríamos decir, ay, a veces los libros vienen en inglés, ¿verdad? Entonces, yo puedo leer libros en español, pero de repente los libros en inglés traen avances más significativos en la ciencia y si yo no sé inglés no voy a poder aprenderlos pronto, sino tendré que esperar a que alguien los traduzca. Bueno, pero hace 300 años, ¿qué ocurría? Hace 300 años resulta que los libros no venían en inglés, ¿verdad? Tampoco venían en español. En aquella época venían en latín. El latín era el idioma que permitía la transmisión del conocimiento. En aquella época, por eso, los que más sabían, los que más conocimientos tenían eran los sacerdotes. ¿Y por qué? Porque los sacerdotes sí, desde su inicio se han formado con el latín. Las misas, por ejemplo, hoy nosotros vamos a una misa y escuchamos al Padre, a veces con atención, a veces aburridos, ¿verdad? Pero ahí lo estamos escuchando y le entendemos. Pero en aquella época las misas eran en latín. Entonces imagínense, si hoy nos aburrimos escuchándolo en español, ahora escuchándolo en latín, si no sabemos latín, más complicado, ¿verdad? Pero el latín era el idioma. En ese contexto, entonces, la educación realmente no era para todos. El derecho, porque el derecho fue una de las primeras ramas que se empezó a enseñar en universidades. Nuestra Universidad de San Carlos, de las primeras carreras que tuvo, estaría la medicina, la filosofía y el derecho. Por eso nuestra facultad es una de las más antiguas también. Pues en aquel entonces, si hablamos de estudiar derecho y que se está haciendo referencia al latín, definitivamente estamos hablando de derecho romano en ese contexto. Y resulta que el derecho romano era un curso que se impartía, que era base para la formación de los profesionales del derecho. Sin embargo, llegó un momento en el cual el pensum de estudios de la facultad sufre una revisión. Y hubo quienes dijeron, ala, pero ¿para qué estudiar derecho romano? Si ¿cuántos años hace que fundaron Roma? Y
como 2700 años. A la gran. Y vamos a estudiar algo que pasó hace 2700 años. No será pérdida de tiempo estar estudiando el pasado. ¿Realmente nosotros qué queremos? ¿Estar encerrados en el pasado o construir el futuro? Ah, no, definitivamente nuestro interés es la edificación del futuro. Así que entonces ya no estudiamos derecho romano. El derecho romano desapareció del pensum de estudios. Qué bueno dirían ustedes, ¿verdad? Pues lamentablemente para ustedes, ahí por el año 2000-2001, se hace otra revisión del pensum de estudios y se establece que realmente necesitamos conocer la base de esto que hoy está regulando nuestras relaciones en materia civil. Y la base es el derecho romano. La mayoría de universidades, casi todas las universidades, casi todas las facultades que imparten la carrera de Derecho tienen el curso de Derecho Romano. Incluso no en un semestre, sino en un año. Eso quiere decir que nosotros estudiamos hoy Derecho Romano, pero no estudiamos mucho como en otros lados, estudiamos poco. Pero por lo menos algo se ha rescatado. Entonces, así es como el pensum de estudios hace ingresar nuevamente al curso de Derecho Romano dentro de su lista de cursos. Y este curso de Derecho Romano, como no es muy abundante, como se imparte en un semestre que no es de 6 meses, ¿verdad?, sino de aproximadamente 4 y medio, entonces su contenido tampoco puede ser muy amplio. Su contenido está distribuido en 5 unidades. La primera unidad es de aspectos generales, y es que justamente esa es la característica del curso. Va a partir de lo general para llegar a lo particular. Y en este contexto de aspectos generales vamos a estudiar, ya lo hemos hecho, qué es el derecho romano, por qué estudiamos derecho romano. Y luego algo que nos muestra esto es que el derecho romano al final de cuentas tiene algo peculiar, ¿verdad? Algo que lo distingue. Porque, ¿por qué no fue el derecho de Hammurabi? ¿Por qué no fue el derecho asirio el que llegó hasta nuestros días? ¿Por qué fue el derecho romano? Por otro lado, podríamos preguntarnos, bueno, en la época de la esclavitud, es la época en donde se empieza a promover la filosofía. ¿Y de dónde son la mayoría de filósofos? La mayoría de los filósofos son griegos. Aristóteles, Platón, Sócrates, que son los más reconocidos, son griegos. Entonces, si los griegos filosóficamente están más adelantados, son amantes de la sabiduría, porque el derecho que ellos crearon no es el que nosotros estamos estudiando ahora, porque estamos estudiando el derecho romano. Lo que ocurre es que el derecho romano es el único, es el primero realmente en aquella época de la esclavitud que logra distinguirse de los demás. Toma algunas características que lo distinguen y esas características, esas peculiaridades son las que van a hacer que éste venga hasta nuestros días. ¿Cuáles son esas características que distinguen al derecho romano de los demás derechos y que le dan la capacidad de poder adaptarse a la realidad y venir hasta nuestros días? Eso es lo que vamos a estudiar en un tercer momento en esta primera unidad. Entonces, hemos dicho, primero estudiamos qué es el derecho romano, para qué estudiamos el derecho romano y en tercer lugar estamos hablando de sus características. Este tema lo abordaremos en la próxima clase. Por otro lado, tenemos un tema relacionado con los conceptos fundamentales. En general, siempre hay conceptos fundamentales en toda ciencia y en este caso también tenemos nuestros conceptos fundamentales. Algunos de esos conceptos ustedes ya los han estudiado. Por ejemplo, se recuerdan que ustedes estudiaron qué era la persona. Ustedes estudiaron que hay un derecho público y hay un derecho privado. Bueno, pues esos conceptos como el de derecho objetivo, el de derecho subjetivo, son conceptos fundamentales. Pero esos conceptos fundamentales que ustedes estudiaron en el semestre anterior tienen alguna diferencia con lo que ocurre allá en la sociedad romana. Muchos de esos conceptos que ustedes ya saben hoy fueron creados, se desarrollaron en la época de Roma. Entonces, esos conceptos fundamentales será un tema que abordaremos en esta primera unidad. Después, definitivamente, cuando vemos el tiempo que duró Roma, estamos hablando de más de 1200 años, ¿verdad? Es un tiempo bastante grande y si queremos conocer a Roma, realmente la Roma del principio no es la misma que la de en medio o la que se presentó al final.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que periodizar la historia de Roma. ¿Para qué? Para conocer cómo era el derecho en cada uno de esos momentos, para entender cuáles eran las fuentes del derecho. ¿Y qué son las fuentes del derecho? Ese es un tema que ustedes también ya estudiaron en el semestre anterior. Se recuerdan que les hablaban de que el derecho tenía fuentes reales, fuentes formales, y decían que las fuentes reales eran los problemas que había en la sociedad, problemas de carácter económico, político, social en general, mientras que las fuentes formales tenían que ver principalmente con el proceso legislativo. Y estudiaron el proceso legislativo. Las fuentes del derecho es de dónde brotan los derechos, de dónde brotan las normas, de dónde surgen las normas. Esas son las fuentes del derecho. Entonces resulta que allá en Roma van a haber fuentes del derecho y las fuentes no siempre van a ser las mismas. En una época fueron unas, en otra fueron otras. Por eso es que necesitamos conocer cómo evolucionó esa Roma para ir entendiendo cuáles fueron sus fuentes de derecho. Y en general vamos a hablar de 3 periodos. Uno que se conoce como la monarquía, otro como la república y otro como el imperio. En cada uno de esos momentos hubo peculiaridades, hubo características, hubo fuentes de derecho que nosotros vamos a conocer. Esa será nuestra primera unidad. Como nos damos cuenta, serán temas de carácter general. Luego estudiaremos una segunda unidad. La segunda unidad es el proceso civil en el derecho romano. El proceso civil es un proceso judicial. Y este proceso judicial, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es resolver el conflicto que hay entre ciudadanos. Entonces, tengo 2 ciudadanos romanos que han entrado en conflicto y ahora es menester resolver ese conflicto. Para resolver ese conflicto, entonces hay que acudir ante una autoridad y hay que seguir ciertas solemnidades, ciertos pasos. Ese proceso civil lo vamos a conocer. Porque ese proceso civil allá en Roma tuvo 3 momentos distintos y el último, que es la evolución de los 2 anteriores, es el que ha llegado hasta nosotros prácticamente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el origen y la evolución del proceso civil. Vamos a conocer cómo surgió ese proceso al principio, cómo fue evolucionando, cómo llegó a una tercera etapa, que es la que viene prácticamente hasta nuestros días. Eso será nuestra segunda unidad. Luego tenemos una tercera unidad relacionada con los derechos reales y los derechos personales. ¿Qué son los derechos reales? ¿Qué son los derechos personales? Primero, aquí hay que entender que jurídicamente hablando, todo lo que hay en nuestro alrededor se puede dividir. Y o son cosas o son personas. Veamos alrededor. Cuando vemos a nuestro hermano, a nuestra mamá, a nuestra hermana, a nuestro padre, a nuestro amigo, a nuestro compañero de clases, estamos viendo personas. Pero además de personas que podemos ver la computadora, el teléfono, el libro, el cuaderno, el lapicero, podemos ver la mesa, la silla, la cama, el televisor, y todo eso que son cosas, ¿ya? Son cosas. Ahora, y si veo a mi perrito que pasa por ahí, pues también no es persona el perrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Cosa. Ese mosco que nos está molestando, esa arañita que está por allá construyendo su red, ¿qué son? Cosas. En este mundo, jurídicamente hablando, hay cosas y personas. Cosas. ¿Cómo se dice cosas en latín? Cosas en latín, cosa se dice re, cosa, re. Cosas, res. Entonces nos damos cuenta. Re, res, rey. Estamos hablando de cosas. Bueno, pues de ahí va derivando la palabra reales. Los derechos reales son derechos que tienen que ver con las cosas. No quiere decir, ¡ay, las cosas tienen derechos! No, las cosas no tienen derechos. Los derechos son de las personas, los derechos son de los seres humanos. Pero son derechos que las personas tienen sobre las cosas. Por ejemplo, todos tenemos derecho a usar nuestro dispositivo. Todos tenemos derecho a usar nuestro libro. Ese derecho que tenemos sobre la computadora, ese derecho que tenemos sobre el libro, esos son derechos reales, son derechos sobre cosas.
El derecho que tengo sobre mi perrito, el derecho que tengo sobre mi carro, el derecho que tengo sobre mi casa, ese derecho que implica que nadie más puede entrar a mi casa si no es con mi autorización, ¿verdad? Ese es un derecho real, un derecho sobre cosas. Entonces, como en este mundo solo hay personas y cosas, cuando los derechos tienen que ver con las cosas, los vamos a llamar derechos reales. Y cuando los derechos tienen que ver con las personas, los vamos a llamar derechos personales. ¿Cuándo tengo un ejemplo de un derecho personal? Por ejemplo, yo contrato a una persona para que me pinte la casa. Yo le pago algo a esta persona ya. Yo tengo derecho a exigirle a esa persona de que pinte la casa. No es que yo tenga derecho sobre la pintura, que tenga derecho sobre el dinero que le di. No, es un derecho que yo tengo sobre la persona. Ella está obligada a pintar la casa. Yo tengo un derecho de exigirle a ella pintar la casa. Entonces, eso es un derecho personal. Yo contrato a una persona para que me corte el césped. Bueno, pues entonces yo tengo el derecho de exigirle a esa persona que corte el césped. Ese es un derecho que tengo yo, no sobre el césped, no sobre la podadora, no sobre los abonos o las herramientas que usa en general, sino es un derecho que tengo sobre la persona para exigirle que cumpla con cortar el césped. Entonces, hay derechos que tenemos sobre las personas, hay derechos que tenemos sobre las cosas. Por ejemplo, yo tengo derecho a exigirle a la Universidad de San Carlos que remunere mi salario, ¿verdad? Ese es un derecho y lo tengo sobre la universidad. La universidad aquí cabe como persona, ¿verdad? Porque se recuerdan, ustedes estudiaron aquello de personas individuales o físicas y personas jurídicas o colectivas. Bueno, pues entonces la universidad es una persona. Nos damos cuenta, hay derechos reales y derechos personales. Estos derechos reales, estos derechos personales surgieron allá en Roma. Y nosotros vamos a conocer cómo surgieron, cómo evolucionaron. Esa es nuestra tercera unidad. Luego tenemos una cuarta unidad que ya se centra únicamente en las personas. Y es que de la persona ustedes ya han estudiado, se recuerdan cuando les hablaron de que la persona viene de persone y persone, soné, soné, sonido, ¿verdad? Sonido que se produce a través de una máscara, entonces, y ahí empezaron a hablar de la persona, de la personalidad y de otros conceptos, ¿verdad? Bueno, pues el concepto de persona nace allí en esa época romana. Y es esta persona, por ejemplo, la que en algún momento llega a ser la que tiene derechos y que tiene obligaciones. Entonces, esta persona que tiene derechos y tiene obligaciones, llega un momento, por ejemplo, en el que se va a preocupar. Como decíamos antes, ¿qué ocurre si yo teniendo mis derechos, teniendo obligaciones, llego a morir? Si yo muero, ¿qué va a pasar con esos derechos? ¿Qué va a pasar con esas obligaciones? Entonces tengo que inventar la manera de que ese conjunto de derechos y obligaciones que yo tengo como persona pueda trascender a alguien más cuando yo muera. Y así es como inventamos el proceso sucesorio y el proceso sucesorio que podía ser por testamento o que de repente no celebrábamos testamento y entonces había que buscar otra alternativa para que ese patrimonio no se perdiera y siempre le quedara a alguien más. Esos conceptos que estamos viendo, que estamos describiendo ahí, están relacionados con la persona. Ahí vamos a estudiar entonces cómo es la persona, la familia y consecuentemente el proceso sucesorio. Luego, en nuestra quinta unidad, vamos a orientarnos a estudiar las obligaciones y contratos. Las obligaciones es el otro componente del patrimonio de la persona, ¿verdad? Una persona tiene derechos y tiene obligaciones. Cuando hablamos de los derechos, ya dijimos antes que estos pueden ser reales o personales, pero ahora nos queda tratar el otro componente, las obligaciones. Y eso es lo que está contenido en nuestra quinta unidad. Las obligaciones, ligar. Ya sabemos qué es ligar nosotros, ¿verdad? Por ahí dicen, es que se quiere ligar, es que se ligaron entre él y ella. O sea, ligar es unir, ¿verdad? Entrar en una relación. Bueno, pues eso es la obligación, un ligar, un lazo, un nexo, un vínculo que van a hacer entre las personas. Ahora, ¿cómo surgió esto de la obligación allá en Roma?
Este tema de la obligación allá en Roma surge realmente no con un enfoque jurídico al principio, sino es más de carácter físico. Es algo así como lo que ocurre, por ejemplo, ahora. Imagínense que yo voy a la tienda. Voy a la tienda, compro pan, compro golosinas, compro otras cositas por ahí y ya, bueno, muchas gracias, pues. Chino le decimos ahora, ¿verdad? Sí, de abusivos en vez de decirle el nombre que corresponde, porque realmente ellos no son chinos, ¿verdad? Porque no provienen del Oriente. Por el otro lado, sus rasgos tampoco nos evidencian eso. Pero ahí de abusivos generalizamos, y chino aquí, chino allá, y realmente tendrá un nombre seguramente. Por ahí hay otros abusivos que entonces piensan que todos ellos o se llaman María o se llaman Juan, ¿verdad? No, realmente respetemos. Cada quien tiene un nombre. A nosotros no nos gustaría que nos dijeran, mira chino, ¿qué te parece? O mira colocho, o mira. No, ¿verdad? Preferible que nos digan nuestro nombre. Muy bien. Entonces, en ese contexto, estaba yo en la tienda, ¿verdad? Comprando las cosas, iba acompañado de mi hijo. ¿Y qué si resulta que me doy cuenta que no llevaba el dinero? ¿Qué es lo que hago en ese contexto? Pues debiera regresarme a mi casa por el dinero con mi hijo, ¿verdad? Y volver otra vez a la tienda y decirle, ahora sí, vengo otra vez a comprar. Pero no. ¿Qué es lo que hacemos en confianza? Pues ni tanta confianza, ¿verdad? Pues entonces le digo, ay, no cargo el dinero, ¿será que me puedo llevar las cosas? Y dejo al nene aquí para muestra de que voy a regresar con el dinero. Eso es lo que se hace. O vamos a un restaurante, ¿verdad? Y estamos degustando de nuestra cena, felices. Cuando termina la cena, bueno, pues pedimos la cuenta, llega el señor, nos da la cuenta, empezamos a buscar el dinero y resulta que no tenemos la billetera. ¿Y qué hacemos? De chiste nos dicen ahora, pues te tocará lavar los platos, ¿verdad? Pero la verdad es que eso no pasa. Entonces me recuerdo yo que tengo la billetera en el carro, pero no se trata de que le diga yo, ay, fíjese señor, disculpe, dejé la billetera en el carro. Nos vamos a ir toditos aquí, así que vámonos, voy a ir al carro a traer la billetera, yo regreso a pagarle después. No, ¿verdad? En todo caso nos dejan ir a nosotros al carro, pero aquellos, nuestros invitados, tendrán que quedarse ahí esperando que nosotros regresemos. Así es como pasaba en Roma también. En Roma yo recibía dinero prestado de alguien y entonces, ¿qué es lo que hacía? Le tenía que dejar, por ejemplo, a mi hijo. Mi hijo se quedaba ahí. ¿Y cuándo me devolvían a mi hijo? Cuando yo regresaba con el dinero. ¿Y cómo quedaba mi hijo? Ah, pues el señor aquel tenía derecho hasta a amarrar a mi hijo, porque mi hijo se podía salir corriendo, ¿verdad? Entonces hay que amarrarlo y tenerlo ahí amarradito. Cuando venga tu papá, te soltamos y te lleva allá a él. Esa es la obligación. Obligaré. Nos damos cuenta. La obligación al principio en Roma era un lazo con el que se estaba atando a aquel niño que estaba quedando en prenda, como muestra de que yo iba a regresar a cumplir con mi obligación. Entonces, obligaré en el inicio era un concepto más de carácter físico que de carácter jurídico. ¿Qué estamos viendo aquí? Cómo surgen las obligaciones, ¿verdad? ¿De dónde brotan las obligaciones? Bueno, pues las obligaciones brotaron de varios elementos, igual que lo sigue ocurriendo ahora. Pero una fuente importante de obligaciones son los contratos. Cuando nosotros celebramos un contrato, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando celebramos un contrato, lo que estamos haciendo es imponiendo derechos y obligaciones. Estamos haciendo nacer derechos y obligaciones. Cuando yo decido, por ejemplo, arrendar una casa, no es de que, ay, te tienen una pistola ahí, tenés que ir y decir que sí. No, cada quien voluntariamente dice, yo quiero vivir aquí, me gusta esta casa, así que voy a rentarla. En ese contexto, entonces, firmo un contrato. Yo, cuando firmo el contrato, estoy haciendo nacer derechos, estoy haciendo nacer obligaciones. Entonces, los contratos son una fuente para el nacimiento de obligaciones. Y así hay otras fuentes. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Se dan cuenta? Vamos de lo general a lo particular. Vamos de esos aspectos generales a cosas poco a poquito cada vez más concretas. Bueno, ¿y qué buscamos con todo esto? Lo que buscamos es conocer el origen y la evolución de las instituciones del derecho civil. Eso es lo que buscamos con todo este desarrollo. Conocer el origen y evolución de las instituciones del derecho civil. Ahora, pues, como todo, ¿verdad? Hay que saber si de verdad vamos en el camino. Hay que establecer cómo vamos avanzando. ¿Y cómo se hace eso? A través de un proceso de evaluación.
Entonces vamos a tener una evaluación y siguiendo las reglas de la universidad, específicamente de la facultad, vamos a tener un primer examen parcial. El primer examen parcial va a cubrir únicamente la primera unidad, aspectos generales, y tendrá una ponderación de 30 puntos. El segundo examen parcial. Nosotros cuando consultamos la cartelera siempre encontramos solo dos columnas, ¿verdad? Una con primer parcial, otra con segundo parcial y luego la del examen final. Bueno, pues la del primer parcial ya sabemos cómo es. Ahora el valor que va a aparecer publicado en segundo parcial, ¿cuál va a ser? Este se va a componer de dos elementos. Uno, que son actividades. Las actividades van a consistir principalmente en cuestionarios que yo les voy a presentar en la plataforma. Generalmente los viernes de cada semana. Cada viernes voy a hacer un cuestionario sobre lo que estemos viendo durante la semana. Eso quiere decir que recibimos 2 días clases a la semana y de lo que vimos esos 2 días, el viernes tendremos un cuestionario. Ese cuestionario ustedes deciden a qué hora hacerlo, porque va a estar disponible todo el viernes. Desde las, desde las 0 horas del viernes hasta 1 minuto antes de la medianoche, va a estar abierto el cuestionario y cada quien decide la hora en que lo resuelve. Lo único es que lo tiene que resolver en un solo acto, ¿verdad? No es de que yo empiezo a resolverlo ahorita y me voy y lo termino de resolver 1 hora después o lo hago a ratos, ¿verdad? Un rato ahorita, un rato a mediodía, otro rato al final de la noche. No, no, en un solo momento. Tampoco son cuestionarios tan grandes. Si muchos serán 10 minutos los que les van a quitar. Entonces, ustedes deciden cuándo lo hacen. Esperamos hacer por lo menos 4. Yo creería que vamos a hacer más, pero por lo menos 4. Entonces, esos 4 cuestionarios, cada uno se va a calificar sobre 20 puntos. Y después vamos a calcular el promedio. El promedio que tengamos de todos nuestros cuestionarios es lo que corresponde a estos primeros 20 puntos que tenemos aquí marcados como actividades, ¿ya? Esos 20 puntos son de esos cuestionarios. Los otros 20 puntos van a ser del examen que se realizará conforme al calendario que se publique en su oportunidad. Así es como establecemos la zona. Y luego tendremos un examen final. Como bien saben ustedes, para tener derecho al examen final, tenemos que contar con una zona mínima. 31 puntos es la zona mínima. 31 de 70 es accesible, ¿verdad? No es difícil, ustedes ya tienen la experiencia, saben que eso no es complicado. Entonces, esperamos que todos tengan mucho más que 31 puntos. Y luego entonces tendríamos derecho a examen final, que está ponderado sobre 30 y va a cubrir las unidades 4 y 5. Algo que vale la pena aclarar es qué tipo de preguntas son las que hacemos. Las preguntas no van orientadas a establecer si tenemos buena memoria o a saber si de verdad tenemos un texto que nos pueda ayudar en el momento. Las preguntas van orientadas a saber si podemos aplicar los conocimientos que hemos estado compartiendo. Por ejemplo, no va a haber una pregunta que diga, es el conjunto de normas jurídicas que regulaban la conducta externa de los ciudadanos romanos en la antigüedad. Y luego el espacio para escribir, ¿verdad? Porque ahí todos diríamos, derecho romano, ¿verdad? Todos contestaríamos así. La pregunta no va a ser de ese tipo. La pregunta tiene que ver más con aplicación, con uso de conceptos. Es, por ejemplo, existe un conflicto jurídico entre Marco Tulio y Argus, su esclavo. Ese conflicto jurídico se va a buscar resolver con el derecho. ¿El derecho romano será el medio para resolver el conflicto? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? De ese tipo. ¿Ahí qué nos muestra? Nos muestra qué tanto hemos entendido. La respuesta va a aplicar los conceptos. Y entonces, ahí la respuesta, se las adelanto, ¿verdad? Sería que no es posible aplicarlo, ¿verdad? ¿Por qué no es posible aplicarlo? Vamos a ver si alguien nos comparte su criterio de por qué no es posible aplicarlo. ¿Y qué pasó? Se fueron todos de la clase.
Sí, Jafet, por favor. Podría ser licenciado porque para que haya un conflicto jurídico, ambas partes tienen que tener derechos, ¿no? Entonces el esclavo no está revestido de derechos, digámoslo así, sino como un objeto. Gracias. Gracias, Jafet. Sí, Gerardo. Bueno, yo iba a decir que si el derecho, bueno, el derecho romano actualmente es la base del derecho civil. Yo pensaba que sí era, o sea, que sí estaría relacionado, pero de hecho el punto de mi compañero Jafet tiene razón, bueno, yo le veo sentido, no sé cuál sería la respuesta en ese caso. Muchas gracias, Gerardo. Laura está más preocupada por otra cosa. Mejor contésteme, Laura, esta pregunta que hemos estado analizando en estos momentos, en vez de estar preguntando por el libro. Bueno, Laura no quiere preguntar o no quiere contestar. Bien, lo que dijo Jafet es lo correcto. Nosotros no podemos usar un derecho romano para resolver ese conflicto. ¿Por qué? Porque se recuerdan cuando lo definieron, dijeron, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa de los ciudadanos romanos, dijeron ustedes, ¿verdad? De los ciudadanos romanos. Y obviamente el esclavo no es un ciudadano romano. El esclavo es un animalito que puede hablar. Allá en aquella época, realmente a los esclavos no se les trató como iguales. Es lo que ocurre años más recientes, por ejemplo, que alrededor de hace 50 años allá en los Estados Unidos, resulta que, por ejemplo, le preguntábamos a un blanquito de los Estados Unidos si se consideraba semejante a un moreno y decía no. En los buses, por ejemplo, en los buses habían asientos para los blancos y un espacio para que se fueran los morenos. Y si había un espacio en donde los blancos se podían sentar, no podía decir el morenito ahí, ¿verdad? Ay, aquí no hay donde sentarse y ahí va vacío, ay, yo me voy a sentar ahí. No, no podía. Incluso por ahí hay una película en donde hay unas señoras de color moreno que las contratan y resulta que cuando necesitan ir al baño, ¿verdad? Pues los blanquitos tienen sus baños ahí cerca de los escritorios, cerca de los cubículos, las oficinas, pero los morenos tenían que salir del edificio y caminar mucho y en esa ocasión la pobre señora hasta se moja porque es muy lejos lo que tiene que recorrer para ir al baño. ¿Qué nos muestra eso? No había igualdad. ¿Y por qué? Porque no se veían ellos como iguales. Los blanquitos no veían a los negritos como sus semejantes. No les reconocían los mismos derechos, las mismas obligaciones. Si nos vamos muchos años más atrás, como lo estamos diciendo ahora, alrededor de 1000 años atrás, 1500 años, bueno, pues resulta que en aquella época al esclavo no lo veían como un semejante, los amos o los esclavistas. Los esclavistas, los amos, eran los que tenían derechos y obligaciones. El esclavo era un animal que podía hablar, le daban el mismo, ni siquiera el mismo trato, un trato peor el que le damos nosotros a nuestro perrito, a nuestro gatito, o a la vaca o al caballo allá en el área rural. Ya era un caos para los pobres esclavos. Bien, alguien está comentando las películas también por ahí, ¿verdad? Bueno, de algo que sirva a la televisión, de algo que sirva al cine. Bien, entonces, en este contexto, los esclavos no tienen derechos, no tienen obligaciones. Y si no tienen derechos, no tienen obligaciones, no son personas, mucho menos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, por eso es que la respuesta es no. Cabalmente como dijo Jafet, ¿verdad? Qué bueno que Jafet está prestando atención, así hay que seguir. Entonces, si no hay más dudas, seguimos hablando sobre nuestro proceso de evaluación. Bien, entonces decíamos que ese es el tipo de preguntas. Ya sabemos cuáles son los momentos de evaluación, cuáles son los tipos de preguntas que vamos a tener. Y ahora lo que queda es el material de apoyo, ¿verdad? ¿En qué nos vamos a apoyar para poder estudiar? El material más importante que vamos a tener
son las notas de ustedes. El material que ustedes mismos producen es el material más importante. Esas notas que vayan tomando es el material más importante. Ahora, pero entonces, no, como que nos está trasladando la responsabilidad a nosotros para tener el material, dirían ustedes, ¿verdad? Pero la verdad es que no, es cierto, el material de ustedes es el más importante. Pero como siempre hay quienes necesitan un poquito más de ayuda, pues tenemos un canal de YouTube. En el canal de YouTube hay algunos videos. Esos videos encierran la esencia de lo que hemos estado hablando. Como se dan cuenta, en la clase hablamos mucho, ¿verdad? Y tratamos y presentamos ejemplos de hoy, ejemplos del pasado, y todo ¿para qué? No para que se aprendan los ejemplos, ¿ya? Por favor, no es que el ejemplo me lo tengo que aprender porque de repente me pregunta el ejemplo, no. Todos esos ejemplos, todas esas descripciones solamente son para que tomemos una idea, para que tomemos la esencia, y la esencia es la que después vamos a utilizar. Pues en esos videos que les comparto en ese canal, está la parte esencial de cada una de las clases. Y ahí ustedes pueden ir complementando sus notas. Tienen sus notas, tienen los videos en donde está lo esencial de la clase. Y algo más, vamos a tener un libro, pero no es un libro que hay que comprar, ¿ya? Hasta para eso vamos a ser ahorrativos. Les voy a compartir un link donde hay un libro de internet. No quiere decir es el mejor libro, pero es un libro bastante útil. Su contenido es mucho más extenso que estas 5 unidades. Por tanto, tendremos que ir buscando en ese libro cuáles son los temas que estamos viendo en clase. ¿Y por qué ese libro tiene más de lo que hay en el curso? Porque la verdad, como les dije antes, el curso de Derecho Romano es muy difícil darlo en un solo semestre, menos en un semestre de 4 meses, ¿verdad? En otras universidades allá en el extranjero, este curso se imparte en 1 año. Y estamos hablando de 2 semestres más completos que los de acá, con periodos más frecuentes y más extensos. Entonces, no podemos dar lo mismo que en otros lados, ¿verdad? Pero damos lo esencial. Por eso el libro tiene mucho más. Recomendable que leamos todo el libro, ¿verdad? Pero necesario, pues por lo menos leer los temas que estamos viendo en clase. ¿Es el único libro? No, hay muchos libros más. Cualquier libro de derecho romano les puede servir, no necesariamente este. Este es el que yo les comparto, este les puede servir, pero si alguien consigue un libro usado, también le puede servir. No es que tenga que buscar uno de una edición en particular, porque aquí lo que estamos estudiando es derecho romano, ¿ya? Es algo histórico, algo que pasó. No es de que, ay, hoy eso dicen el derecho romano, ya el otro año de plano que dice otras cosas. No, si el derecho romano es un vestigio que hay allá, que nos ayuda a entender el presente, pero que no quiere decir que aquel también se está modificando en la medida que nosotros nos estamos evolucionando. No, en general, la base está ya dada desde hace muchos años. Entonces, cualquier libro que haya utilizado papá, mamá, un amigo, un hermano, cualquier libro que encontremos por ahí nos puede servir. No es necesario uno en particular, pero igual, les comparto uno en internet, como les dije antes, les comparto el enlace en Classroom. Del lado de la facultad y seguramente en las redes sociales en donde ustedes están, les están compartiendo ahí información de ventas de libros. Y entre tantos libros que les ofrecen, pues hay uno de Derecho Romano que fue elaborado, que fue creado por algunos profesores que imparten el curso en la facultad. Ese no es un mal libro, es un esfuerzo reconocible que resulta de la compilación, es decir, de la toma de apuntes de otros libros, ¿verdad? Tomaron apuntes de otros libros y formaron su librito. Ese también les puede servir. Yo no pido que lo compren porque tampoco es que el curso se desarrolle apegado a ese libro y que hoy vamos en la página 10, eso quiere decir que mañana nos toca la 11. No, el orden va a variar. ¿Por qué? Porque considero que la forma de entender los conceptos no va del todo de acuerdo con la descripción del libro, sino que hay un orden tal vez distinto que en mi criterio es más conveniente para entender los conceptos. Entonces, ¿les puede servir el libro? Les puede servir. ¿Es bueno? Sí, es bueno, pero no lo estoy pidiendo. No es el texto del curso. El examen no viene sobre ese libro.
El examen no viene sobre el libro que yo les estoy compartiendo. El examen viene sobre el contenido que expliquemos en la clase, sobre lo que compartamos acá, sobre lo que está en los videos fundamentalmente. Entonces, por favor, como les dije antes, el material más importante para apoyarse en el curso son las notas que ustedes vayan tomando, porque eso es la evidencia de cómo estamos esforzándonos, cómo en la medida que escuchamos, vemos, escribimos, se nos va quedando porque nuestra mano tiene memoria, nuestros ojos tienen memoria y si estamos leyéndolo, nuestra boca tiene memoria, nuestro oído tiene memoria. Entonces, con tantas memorias utilizándose en el proceso educativo, más de alguna se va a recordar en el momento del examen, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro material de apoyo. Y consecuentemente, esa es la bibliografía. Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? No, licenciado. Bueno, veamos qué estaban diciendo en los comentarios ustedes. Ah, sí, la de Talentos Ocultos, ¿verdad? Buena película, ustedes. Yo para los nombres de las películas soy malo. Bueno, creo que no hay ninguna duda planteada tampoco en el chat. Entonces, si todo está claro, nos vamos a quedar acá y el próximo martes ya comenzamos con nuestro tercer tema, ¿verdad? ¿Por qué el tercero? Porque el primero fue saber qué es derecho romano, el segundo fue conocer por qué estudiamos derecho romano y el tercero serán las características del derecho romano, lo que hace que el derecho romano llegue hasta nuestros días, lo que lo distingue de los demás. Entonces, no habiendo dudas, les agradezco la atención, se cuidan, feliz tarde y estamos nuevamente el próximo martes. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. A partir de mañana inicia usted el cuestionario. Darling, no le escuché. Disculpe, tarde, licenciada, licenciado. a partir de mañana usted inicia el cuestionario que había comentado o aún no. No, eso será con tiempo. Si ahorita que hemos visto solo una clase, tranquilos. Ya habrá tiempo para eso. Por ahora todavía no. Yo les digo con anticipación. ¿Y el canal de YouTube? Les comparto el enlace en Classroom. Gracias. De acuerdo. licenciado. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Igualmente. Feliz tarde. Igualmente.